El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Buenas tardes, amigos de Doral. Bienvenidos a Así Es, un programa de todas las tardes. Hoy con una tarde bastante soleada, con bastante calor. Bueno, aquí en el estudio hace un poquito más de frío que allá afuera. Y como decía ayer, creo que ya estamos volviendo a Miami de nuevo. Aunque estamos en primavera, ya el calor se está sintiendo. Y estamos viviendo lo que todo el tiempo nos estamos quejando de esta ciudad. Y gracias a Dios que tenemos este calor y no el frío que hace por allá arriba. Hoy tenemos un programa de esos que deja mucho a la comunidad. La comunidad se va a enterar de cosas interesantes que están por sucederse. Y uno de esos es un proyecto de una universidad que se está creando en esta ciudad. Un proyecto bajo una fundación sin fines de lucro para enseñar a los muchachos a ser proactivos, a ser gobernantes, a valorar la democracia y a ser partícipe de lo bueno que debe tener la sociedad y tratar de mejorar lo que ya tenemos contaminado y no en buen estado. Para eso tenemos al CEO de ese proyecto y le doy la bienvenida a Alejandro Oropeza, quien muy amablemente aceptó venir a este programa en el día de hoy para explicarnos de qué se trata su fundación, su proyecto, qué busca, cuál es la misión que se están planteando y a dónde quieren llegar. Bienvenido, Alejandro, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Sí, saludos a toda la audiencia. Y en efecto, una tarde soleada y calurosa, Sí. ¿no? Aun cuando todavía quedan rezagos de cierta frescura. A veces, ¿no? Sí, sí, en efecto, Carlos, el proyecto julio del año pasado, iniciamos un proyecto nuevo, una iniciativa encaminada a crear, reforzar, revalorizar los valores democráticos, la participación ciudadana corresponsable como elemento articular del ejercicio democrático, y en este sentido entonces creamos un centro de estudios de democracia y participación ciudadana que tiene por siglas CEDES. Este organismo, esta institución, que es una non-profit organization, una organización no gubernamental, pues sí, entre sus objetivos tiene el formar y capacitar en temas de democracia, liderazgo y ciudadanía al público en general interesado, pero igualmente nos planteamos como una visión en el corto-mediano plazo, la creación de un instituto universitario de altos estudios sobre la democracia que se llamaría la Universidad Iberoamericana de Estudios Políticos. Que estamos ahorita junto con un equipo coordinador en donde estoy yo, primero el burro, pero donde también está René Aguirre, Mari Molina y Omar Noria, José Vicente Carrasquero, etcétera. Sí. Estamos ahí en ese equipo con miras a ya iniciar, bueno, ya iniciamos todo el proceso de diseño de esta universidad para presentar los recaudos ante la oficina correspondiente de educación en el estado de la Florida. Es un proyecto bonito y ambicioso. Muy bonito, sobre todo a los que nos gusta la política y lo que nos gusta ver y actuar en función de ella. Veo en el resumen que tenemos en las manos que ustedes están apuntando a jóvenes que están haciendo vida ahora por efecto de la migración de cualquier país de América Latina aquí. Ese proyecto, por supuesto, me imagino que lo basaron en esa migración precisamente por los errores políticos que estamos viviendo en América Latina ahora. En parte. Fíjate. Porque por alguna razón Sí. están aquí esos muchachos y no Sí. están en su país defendiéndolo. Parte es de esa razón y en realidad hay un entorno general, hay una realidad general en la evolución de los sistemas políticos en América y en Iberoamérica, como nosotros ubicamos el tema de el área de atención de sede y posteriormente de la universidad.
allí se percibe, y no es un descubrimiento, que efectivamente el tema de la complejidad, el tema de todo esto de las ciudadanías digitales, de la democracia digital, de toda esta complejidad que está presente hoy en día en la sociedad, esa complejidad necesariamente ha impactado la estructura y el andamiaje de los sistemas políticos, sobre todo de los sistemas políticos democráticos. Entonces, y por supuesto, América Latina, en buena parte, no solamente que no escapa a esa realidad, sino que los procesos de desmantelamiento de los sistemas políticos democráticos en América Latina revierte una problemática fundamental y una expansión de las problemáticas del comportamiento y la evolución de los sistemas políticos democráticos, que es evidente. Entonces tenemos el caso del descalabro democrático en Venezuela, en donde con sus defectos y sus virtudes, pero un proceso que estaba en vías de consolidación. Bueno, vemos un descalabro y vemos no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social, económico, cultural, etcétera. Pero igualmente lo vemos en Nicaragua, que luego de la revolución sandinista evolucionó hacia una posibilidad de transición hacia esquemas políticos un poco más consolidados respecto a regímenes abiertos, a democracia, pero igualmente lo vemos en Bolivia, con las problemáticas que ha tenido Bolivia a lo largo de su historia, y lo vemos en Cuba, que digamos es la democracia, la dictadura ancestral del continente americano, y cómo entonces vemos países que entran en una etapa de lo que denominamos peligro: Chile, Perú, el Ecuador, México, el mismo Brasil, ya desde una perspectiva desde otro punto de la polarización. Entonces, eso fue lo que nos motivó en realidad. Ahora, estoy totalmente de acuerdo, pero hay un factor común en todos estos países que tú has nombrado. La democracia dejó de ser democracia para ser un instrumento de perpetuidad en el poder. O sea, se está creando una figura parecida a una dictadura democrática, y en realidad es una dictadura democrática porque su origen es una elección. El origen en Venezuela fue una elección, cambiaron el esquema democrático que había y lo hicieron a un traje a su medida, les sirvió el ensayo, y eso es lo que se ha venido replicando en todos estos países que tú acabas de nombrar. Entonces, desde el ángulo de una universidad o de un proyecto universitario de democracia y de altos estudios políticos, ¿tú no crees que la democracia está perdiendo su razón de ser? Mira, la democracia tiene componentes que son irreemplazables. O sea, hay elementos que definen, o sea, variables que determinan la realidad democrática que si no están presentes, no es democracia. No es democracia, correcto. Punto. Eso es así. Habrán unos elementos que más o menos se pueden relativizar con el transcurso del tiempo y en los procesos de transición de regímenes autoritarios a democracia. Pero hay una serie de atributos, de variables que necesariamente tienen que estar presentes en un sistema democrático, como por ejemplo es la alternabilidad. Tú tienes que tener la representatividad, la alternabilidad, el Estado de Derecho, la división de poderes, etcétera, etcétera. Y la legitimidad. Claro, es que la legitimidad de democracia está dada en función del ejercicio de soberanía a través del voto, en el caso de la mayoría de los países latinoamericanos, en sus constituciones. En el caso de Norteamérica no es así, porque fíjate que en la constitución norteamericana la palabra soberanía no existe. Es un esquema de representatividad que se da sobre la base de la participación ciudadana en tanto que ciudadano, en tanto que hombre libre. Entonces eso es un tema. Pero en el caso de las problemáticas de la democracia, que tú dices que también deviene un concepto y que es el concepto de caos, en donde en el concepto de caos las relaciones causales que se esperan apreciar comienzan a desaparecer. Entonces la causa ya no conduce a un efecto preestablecido, sino que puede pasar cualquier cosa. Y en oportunidades el efecto se convierte en causa. Otro elemento es que se comienzan a relativizar los conceptos, entonces, y ahí viene tu apreciación.
Entonces ya la democracia comienza a ser reinterpretada en función de los intereses del hegemón, o sea, de la persona que pretende el dominio y que pretenden perpetuarse en el poder. Eso lo vemos en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, estos malandros todavía pretenden seguir llamando sistema político democrático a una entelequia de democracia en donde se violan derechos humanos, en donde no existe división de poder. Pero hay elecciones y hay gente que se presta Sí, a las elecciones. pero... Y entonces ellos quieren hacerse ver al mundo como demócratas porque ellos convocan al pueblo. Pero es que no solamente un acto electoral define una democracia. Una democracia no solamente está, ¿cómo que se llama? Está sustentada en el ejercicio del voto, sino que hay muchas circunstancias que rodean el ejercicio del voto. Nadie niega que Cuba no es una democracia. Y en Cuba hay elecciones. Exactamente. En Cuba hay elecciones, ajá. Pero ¿qué tipo de elecciones hay en Cuba? ¿Qué tipo de elecciones se han venido dando en muchos, sobre todo? Es emblemático el caso de Venezuela y el caso de Cuba. Pero ahí deviene el hecho, o sea, tienen que estar presentes un conjunto de condiciones, un conjunto de variables para que nosotros podamos hablar y caracterizar un sistema político como democrático. Y eso es lo que queremos estudiar en el centro. Exactamente. Ahí iba yo, porque yo creo que a los muchachos hay que volverlos a entrar en el cauce de que una democracia es el mejor sistema de gobierno que puede tener un país. ¿Por qué? Porque es donde verdaderamente se permiten separación de poderes, se permite que haya libertad, respeto al Estado de Derecho y respeto a los derechos fundamentales del ser humano. Cosa que en estos sistemas, por supuesto, cuando les conviene los respetan y cuando no les conviene no los respetan. Entonces, los muchachos deberían volver a entender que lo que ellos vivieron no es democracia. Y ese es el gran trabajo, por eso me encanta el proyecto que ustedes tienen, porque yo siento que los muchachos creen que la democracia que ellos vivieron es democracia y no es. Pero no solamente los muchachos. Fíjate, nosotros entendemos en este proyecto, en el proyecto del CEDES, y por supuesto en su posterior evolución hacia una universidad, pretendemos hacer estudios profundos sobre sistemas políticos, Correcto. Ahora, haciendo énfasis, por supuesto, en el estudio de esos sistemas políticos alrededor del tema, tres temas fundamentales. Primero, el tema de la democracia como sistema político abierto, ¿verdad? Con todas sus variantes, ¿verdad? Uh-huh. En segundo lugar, el tema de la participación ciudadana corresponsable, lo cual supone un ejercicio individual, pero ciudadano, en atención a deberes y derechos, que regularmente siempre se nos vende la idea de los derechos y la idea de los deberes como que queda un poco allá rezagada, y eso permite todas estas realidades que se están viviendo en el continente. Y en tercer lugar, el tema de los liderazgos. O sea, el tema de los liderazgos, porque tocabas de señalar un punto, o conversábamos previamente un punto, que es que cuando la democracia se arropa sobre un discurso que se torna complaciente con respecto a lo que las audiencias quieren oír, eso se convierte en populismo por una parte, pero por otra parte puede terminar en demagogia. Exactamente. Entonces, el líder tiene que ser un líder responsable, pero igualmente tiene que ser un líder proactivo, tiene que ser un líder que conozca su país, tiene que ser un líder que conozca la sociedad. Y no es solamente que conozca lo que la sociedad quiere oír, sino los satisfactores políticos que necesariamente tiene que construir conjuntamente con la democracia para atender una agenda social cada vez más compleja. Entonces, esos elementos tienen que estar en el centro de la capacitación. Yo, corroborando un poco lo que tú dices, los líderes porque hablen bien no son líderes. Los porque se aprendan un discurso ya preestablecido no son líderes. Yo siento, tú no sé si tú estás de acuerdo conmigo, cuando los políticos están en oposición, son unas universidades para solucionar los problemas. Todo lo entienden, todo lo resuelven y todos saben cómo se hace. Pero una vez que son gobiernos, como que se les borra la mente y no saben nada, no hacen absolutamente nada, sino tratar de complacer a la gente para que vuelvan a votar por ellos. Porque el tema es muy complejo. Fíjate que el sistema político inglés, el sistema parlamentario inglés, que nadie duda que es una democracia, tú tienes un gabinete, ¿no? El gabinete del primer ministro, y tú enfrente de ese gabinete en el parlamento tienes sentado el gabinete en la sombra, es decir, el gabinete opositor.
el tipo de la oposición que sabe y tiene responsabilidades con respecto a formular propuestas para atender, por ejemplo, el tema del transporte, el tema de la salud, de las relaciones internacionales, etcétera. Es un espejo en donde se miran los dos contendientes. Claro. Entonces, ahí hay un punto. Y entonces lo que tú dices es determinante, pero ahí entra uno de los problemas clave de la democracia o de los sistemas democráticos hoy en día, que es la crisis de representatividad que está presente hoy dentro de la estructura del aparato o de la práctica, de la praxis de la democracia hoy en día en el continente. Por ahí salió un señor hace algunos años hablando de democracia, ¿cómo era que decía? Participativa y protagónica. Hablaba de sustituir los esquemas de la democracia representativa con una democracia directa, con una utopía democrática. Sí, de inclusión y de... Exacto. Fundamentada en un eje articular que es el eje de las mayorías. Y acuérdate que el tema de las mayorías, para disgregar aquí un poquito hacia parte de la teoría política, de lo cual necesariamente se va a ocupar el instituto, Hannah Arendt, que escribió aquella obra maravillosa que se llama Los orígenes del totalitarismo, ella es una filósofa política judeo-alemana, ya desaparecida por supuesto, murió creo que en el año 75, 76 por allá, y ella ella decía, ella estaba totalmente en contra de las doctrinas rusonianas de la voluntad general, porque decía que la voluntad general es el paso previo para la institución de los totalitarismos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es muy fácil manipular a la masa. Exactamente. Entonces si tú te asientas, sustentas el ejercicio del poder sobre el precondicionamiento de un acompañamiento de las mayorías, pues entonces es una dictadura de las mayorías. ¿Y qué pasa entonces cuando el gobernante pierde la mayoría? Se olvida de las elecciones, o las comienza a manipular, o las comienza a relativizar. Entonces, digo relativizar porque tenemos un ejemplo en Venezuela maravilloso. En Venezuela tú eres candidato a la gobernación del estado A y tú ganas la elección y tú eres opositor y el estado, el régimen, no es que te desconoce la elección, sino que te nombra un protector. Sí, y le quita todos los... gobierno paralelo inmediatamente. Gobierno paralelo, eso, ellos que se acostumbran a decir a todo el mundo fascista y todo lo que... Eso es el típico estilo nazi de gobierno. O sea, claro. La constitución de gobiernos paralelos, la creación de un enemigo interno, la creación de un enemigo externo, etcétera, etcétera. Esos temas hay que abordarlos. Esos temas hay que analizarlos. Nosotros estamos inaugurando, hoy es miércoles, ¿no? Sí. Nosotros digo sedes, estamos inaugurando el viernes el Instituto de Estudios de Filosofía y Teoría Política Dr. Heinz Sonntag, que fue un docente, un académico extraordinario, alemán, radicado él decía que era un alemán de Curiepe. Decía que era le gustaba el tambor. Un alemán de Curiepe. Fuimos grandes amigos, Heinz Sonntag y yo. Entonces estamos inaugurando el instituto con ese nombre porque toda organización que estudie, analice y debata sobre el tema de la democracia o de la política en general tiene que sustentarse en un esquema de estudio de la teoría política. Claro, claro. Cualquier joven que quiera dedicarse al liderazgo, a la política, etcétera, tiene que saber de dónde nació eso, de dónde viene. Que fíjate, es que hay tanta necesidad de un liderazgo serio y preparado, sobre todo preparado, porque que tú ves que hace muchos años, cuando los líderes luchaban de verdad por un bien común, por lo que es la democracia desde el punto de vista representativo y tu responsabilidad como líder, se ponían de acuerdo, gobierno y oposición en algunas cosas, los partidos políticos colaboraban cuando tenían que colaborar, pero de un tiempo a esta parte se convirtió la política en el arte de decir mentiras y en el arte de decir mentiras bonitas, como tú lo acabas de decir, porque manipulas con el discurso. Me estás diciendo que estoy diciendo mentiras bonitas. No. Tú no estás hablando como político, estamos hablando de democracia. El arte de decir mentiras, los políticos se sientan ahora y dicen cualquier barbaridad y lo que es peor, a la gente le gusta. Sabiendo que es mentira, dice, wow, este sí nos va a dar, nos va a hacer. Y resulta que eso ha llevado al extremo de que la gente diga que hay que nombrar gerentes para que sean presidentes, cosa que yo no estoy de acuerdo.
Porque tú no puedes, hay conflicto de intereses cuando tú pones a un empresario a dirigir un país porque siempre va a tener el corazón del lado de sus intereses. Entonces, ¿por qué? Porque hacen falta líderes. No, y además el Estado no es una empresa. Correcto. Es que es política. La política es bonita. Lo que pasa es que la han desvirtuado. La política es el arte de lo posible. O sea, cuando nosotros hablamos y referimos el tema de la política, que es un tema muy complejo a la vez, porque tú dices, ajá, pero la política, vamos a hacer política. ¿Qué significa hacer política? Pues desde una perspectiva, hacer política significa gobernar. Ajá, pero ¿gobernar para qué? Entonces, en el esquema de las democracias liberales, pues hacer política dentro del esquema del gobierno significa dictar políticas públicas para atender necesidades y cumplir los fines del Estado. Exactamente. Esa es la política. Esa es la política. Para eso es la política. Desde otra perspectiva, pues bueno, hacer política es inventarse todas las argucias para mantenerse en el poder. Esa es politiquería. No, eso es política. Politiquería es hacer demagogia para que te elijan. También. Y entonces ahí se desvirtúan los elementos de la política. Pero también hay que tener un punto presente, que los políticos son hombres, son seres humanos de carne y hueso, no ángeles asexuados que no tienen voluntad y no tienen ambición. Entonces, en los esquemas que estamos viviendo ahorita, en las realidades que estamos viviendo ahorita de crisis de los sistemas políticos, de un gran cuestionamiento a la política y a los mecanismos de representación e intermediación entre sociedad y Estado, surge un elemento clave. ¿Cuál es el elemento clave? ¿Quién intermedia? Entonces, o sea, el anarquismo como salida no es el camino. Entonces, los niveles de representatividad y de determinación de los caminos políticos necesariamente, entonces, en virtud de esta crisis, tienen que pasar por un reacomodo y un reajuste de las formas en que tú estás generando como sociedad a los líderes políticos que te van a representar. Correcto. Entonces, la culpa no es exclusivamente de los líderes políticos. No. La culpa, entre comillas, también entonces es de la sociedad que elige y se identifica con esos líderes políticos. Entonces, la crisis es de los líderes políticos, pero la crisis también es de la sociedad. Claro, y sobre todo de la comodidad de la sociedad, claro, que siempre quiere que venga otro y les resuelva. Y no solamente, sino que la sociedad nunca es responsable de nada. No, pero es quien vota, es quien elige, es quien debería pasar factura. Exacto. Pero vienen los compromisos partidistas, vienen los compromisos de que si tú eres X y yo soy Y, todo lo que es X es malo y todo lo que es Y es bueno y viceversa. Claro, porque caemos en un tema que también impacta directamente sobre los mecanismos, sobre el ejercicio democrático, que es la polarización. Exactamente. Entonces, la polarización, y Hugo Chávez tuvo un discurso polarizador extraordinario. Muy bueno. Extraordinario. Polarizó a la sociedad de Venezuela. Tenemos 22 años, ya el hombre tiene 8 años que se murió y todavía estamos en y el que no está conmigo es enemigo mío, y etcétera, etcétera. Y entonces eso se da hasta dentro de las propias estructuras políticas de oposición, se da el tema de la polarización. Entonces nosotros vemos a la polarización. Entonces tú hablas de alacranes, hablas de cucarachas, hablas de esto, hablas de todo, porque hasta dentro de las propias estructuras que deberían estar alineadas en función de un fin común, entonces se dan esos elementos de distorsión y de separación. Al punto de que la unidad en Venezuela no existe, y eso mismo está pasando en Colombia, que en Colombia van directo a un problema como el que tenemos nosotros y no se han dado cuenta. Creen que porque van a liquidar a Uribe, porque es el antiuribismo votando por Petro, y Petro por eso se convierte en la primera opción, pero no se dan cuenta que Petro está engañándolo, porque así nos engañó Chávez, y es lo mismo, vienen de donde mismo. Yo tengo un amigo colombiano que me dice, no es así, lo endemoniaron y tal y que yo, no, vale, él viene de Cuba, él viene del Foro de Sao Paulo, él viene de eso mismo, él hablaba de lo mismo, además era guerrillero, o sea, era comunista, era de todo. Entonces ahora no es comunista, ahora no tiene armas, ahora es bueno. Él participó en el asalto al Palacio de Justicia. Al Palacio de Justicia. Con el presidente Belisario, sí. Exacto. Entonces, y eso está ocurriendo en América porque hay un discurso que la gente está como obstinada y quieren que haya una solución mágica. Y entonces estos tipos tienen la capacidad y la inteligencia, porque son brillantes, para que la gente crea que tienen una solución mágica. Y comienzan por decir que lo que está no sirve. Exacto. Y que todo va a ser fácil, y que tú vas a tenerlo todo sin trabajar,
y que todo es culpa de los ricos, y entonces que cuando acabemos con los ricos, entonces ellos van a dejar de ser pobres. Y la realidad es que cuando terminen de acabar con el aparato producto, como pasa en Venezuela, cuando terminan con tú vas a ser más pobre. tú vas a ser más pobre porque ni siquiera vas a tener las posibilidades de un auxilio de un Estado benefactor, ¿verdad? Que de una u otra manera dicte o diseñe políticas sociales más o menos coherentes, no genéricas, sino focalizadas al punto de las necesidades y en atención de la agenda social. Y es lo que está pasando en Venezuela ahorita. Entonces ahorita todo el mundo está desasistido, salvo los que están protegidos directamente cerca de régimen. De la conexión. Exacto. Unos comiendo arriba de la mesa y otros recogiendo las migajas de lo que se cae. Ahora, mira, volviendo a tu proyecto de la universidad, porque de lo que estamos hablando, yo quise entrar en ese tema porque yo me imagino que, no sé si lo vas a hacer en inglés o lo vas a hacer en español. Y si vas a traer, por supuesto, profesores de toda América Latina, porque aquí la diáspora es muy amplia. La diáspora, sobre todo en esta ciudad de Miami, le dicen que es la ciudad más cerca a los Estados Unidos precisamente por eso, porque la capital de América. Se habla, exactamente, es lo más cerquita que hay a los Estados Unidos. Sí. Entonces, me imagino que ustedes están dirigidos a preparar líderes para América Latina. Porque yo no le veo el sentido de preparar líderes para Estados Unidos en base a la misma base, al mismo fundamento, pues. Mira, no es opuesto. O sea, nosotros sí pensamos preparar líderes y ahí vienen los tres. O sea, los tres idiomas. La universidad, cuando presentemos las propuestas, va a ser en 3 idiomas. Okay. Va a ser en inglés, en español, por supuesto, y en portugués. Qué bueno. Entonces, eso es un punto. Y otro punto que nosotros vamos a proponer a la Comisión de Educación del Estado la creación de 5, de inicio, vamos a poner la creación de 5 programas académicos. 5 módulos. 5 programas académicos, de los cuales 2 son 2 bachelors, o licenciaturas, como le decimos nosotros en nuestro país. Sí, correcto, que van a ser 4 años. Y 3 son maestrías. Entonces, ahí hay una frescura que estamos proponiendo, o que le vamos a proponer a la comisión, que es uno de los bachelors va a ser en ingeniería política. Ok. Y esa es la innovación, digamos. Es interesante. Después quiero que me expliques un poquito qué significa ingeniería política. Y el segundo bachelor sería lo clásico, una licenciatura en en ciencias políticas, con 3 menciones: políticas públicas, opinión pública y cultura política, y la tercera en comunicación política. Y vamos a presentar 3 propuestas de maestrías: una maestría en ciberdemocracia y representación democrática, una segunda en democracia, derechos humanos y liderazgos emergentes, y una tercera en opinión pública y cultura política. Eso es, digamos, el esquema de arranque de la universidad. Y bueno, estamos empeñados en esa. Y sí, son profesores, docentes, académicos procedentes. Tenemos un claustro académico ya en este momento conformado por cerca de 40 académicos incorporados, de los cuales el 95% son doctores. Muchos de ellos viven acá en Estados Unidos, otros viven en España, otros viven en América Latina, en Chile, Bolivia, Colombia, México, y Brasil, por supuesto. Correcto. ¿Y la gente va a poder estudiar desde esos países aquí? Sí, porque es un sistema híbrido. Estamos diseñando toda la estructura, primero con una estructura matricial que se sustenta en los institutos de estudios que se están creando. Ya te comenté el Instituto de Teoría y Filosofía Política. Uh-huh. Estamos creando el mes que viene el segundo instituto, que es de Opinión Pública y Cultura Política. Está otro que es de Comunicación Política. Está otro que es de Problemáticas de la Democracia y de la Representación Ciudadana, eje articular de todo. Entonces, de allí, de esos institutos de investigación y de ese trabajo de los institutos de investigación, es que se alimentan los programas académicos de la universidad. Ese es el esquema básico. Por lo tanto, los docentes, los académicos van a estar adscritos a los institutos de investigación, y los institutos de investigación entonces lo designan como docentes en los programas académicos que se van a ofertar. Eso es un método matricial. Claro. Pero mi pregunta
venía dada por esto. Si yo estoy viviendo en Perú y yo quiero ser parte de una maestría como esta, pero no tengo visa para venir a los Estados Unidos. Es la que vamos a dictar en dos. Las vamos a dictar en la modalidad online. Ok. O sea, quizás el esquema inicial de la universidad va a ser un esquema 80-20. 80% vía online, 20% vía presencial, porque en algún momento queremos tener a los estudiantes nuestros en nuestras garras, para decirlo Claro, en el buen sentido de la palabra. Porque además es un modelo que se va a prestar fácilmente para replicar en para todos los replicarlo, países. exactamente. En todos los países, porque es que además cada país tiene su propia necesidad, claro. Aunque está unida ahora a la franquicia científica esta que nació en Cuba y que está caminando, es la famosa espada de Bolívar. Sí, esa. pero nosotros nos vamos a poner esa espada por la pluma. O sea, vamos a cambiar la espada por la pluma, por el pensamiento. Correcto. Un pensamiento sobre la Porque libertad. tienen que desmontar esa franquicia. Exacto. Pero con conocimiento, con profundidad, con estudio. Con estudio, filosofía, con preparación. Tenemos que devolverle a los estudiantes, sobre todo a los muchachos, devolverle las ganas de luchar por su país. Claro. Porque esta franquicia, una de las cosas que le tiene la X marcada o el check, es que la gente debe perder la esperanza. Claro. Y las capacidades. Claro. O sea, tú no puedes pensar como ser libre, porque si tú piensas como ser o como individuo libre, eres un problema. Exacto. Y además de eso, cambiar ese esquema bizarro de que el ministro ahora es portero y el portero es ministro. Ajá. O el médico ahora es enfermero y el enfermero es el médico. Tú lo que tienes que dar es desarrollo posibilidades de desarrollo y potencialización de tus capacidades, cosa que sucedió en Venezuela. Claro. O sea, en Venezuela, cuando nosotros, en el año de 1959, en Venezuela habían creo que 7 institutos universitarios. En 1999 Venezuela estaba atravesada de norte a sur y de este a oeste por más de 250 institutos de educación superior. Exactamente. Entonces, de eso se trata. ¿Cuántos quedan ahora? Bueno, y los que quedan están totalmente Entonces, influenciados. ¿y qué fue lo que permitió esa conformación de esa clase media, esa posibilidad de ascenso, de movilización social que se dio en Venezuela entre 1959 y el año 2000, en donde se constituye una clase media? El plan de beca Maricalia de Acucho, por ejemplo. Todo el proceso fue a través de la educación que Venezuela constituyó una clase media. Acuérdate que los madres de uno le decían a uno, la mejor herencia que yo te voy a dejar es la educación. Lo único que te voy a dejar es eso. Es la educación. Exactamente. Exacto. Hoy en día eso era. ¿Y cuánto palo nos recibía uno? Porque usted tiene que estudiar. Y es lo que yo te decía al principio del programa. Los políticos de ese entonces pensaban en las próximas generaciones. Uh-huh. Una frase de Betancourt, no es mía. Claro. Que Betancourt decía, pensemos más en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Uh-huh. Y resulta que ahora todo el mundo piensa en las próximas elecciones. Entonces yo no puedo tomar una medida. Tirios y troyanos. Yo no puedo cambiar esto porque esto es antipático, entonces no van a votar por mí. Es correcto. Y resulta entonces que el país que se lo lleve el diablo, pero que voten por mí. Pero fíjate que tú acabas de decir algo que es muy importante. Que lo trates allá al voleo. Estuvo el plan Gran Mariscal de Acucho, que en efecto fue muchos de estos que están ahorita en el régimen provienen de allí. Sí. Provienen de allí y provienen de las universidades venezolanas en donde nunca pagaron un centavo, pagaban 3 reales en toda su preparación. Ahora esa misma gente está cerrando esas universidades. Sí. Pero más allá está el plan Gran Mariscal de Ayacucho, pero se nos olvidan universidades emblemáticas. La Universidad Simón Bolívar, por ejemplo, decretada por Caldera, en donde el doctor Maíz Vallenilla se aplicó a crear un instituto de educación superior a nivel continental, de altísimo nivel. La gente no todo el mundo podía estudiar ahí. Exacto. Y no todo el mundo, no porque fueras limpio o porque fueras negro. No, tú tenías que tener una capacidad intelectual determinada para tú acceder a la Universidad Simón Bolívar. Punto. Sí. O sea, vinieras de donde vinieras. Había gente que le decía que era la Harvard de América Latina. Exactamente. Pero hay otro instituto maravilloso que se creó en Venezuela en los años 60, que fue el CENDES, el Centro de Estudios del Desarrollo, que toda esa migración chilena que vino de por allá se incorporó a la creación del Centro de Estudios del Desarrollo CENDE, adscrito a la Universidad Central de Venezuela, en donde ahí emergió
una playa de planificadores públicos encargados en diversas áreas, lo social, lo ambiental, lo político, planificación global, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Las mismas universidades públicas. Las universidades privadas, o sea, que es la católica, que es la metropolitana. La misma Santa María. La misma Santa María. Que la gente se empeñó en un tiempo en decir que no era buena, y es mentira, era una muy buena universidad. No, y era una posibilidad de acceso, de superación, de estudio, de capacitación para tú ofrecer servicios e integrarte a una sociedad de manera, no estar buscando un cargo público para robar, que es lo que está sucediendo ahorita. Tú sentías orgullo. Yo me gradué en la Universidad de Carabobo, ese es mi alma mater, y yo decía, esta es mi universidad, el respeto hacia mis profesores todavía los conservo como cuando me daban clases, claro. Y cuando uno tenía alguna duda, uno llamaba a su profesor para que le ayudara en una consulta, y ellos te veían como alumno y te ayudaban, no te veían como ahora es, no, mira, ¿cuánto hay para eso? Yo te ayudo si me llevas en el caso, en mi caso como abogado, y yo decía, bueno, ¿y por qué esto? Y se perdió ese cariño por la universidad y ese respeto por la universidad. Yeah. Pero es que es lo mismo, es que tienes que, lo que tú decías, hay que desmontar todo lo que hay porque la crisis es política de Estado. El terror es política de Estado y el hambre es política de Estado. Exacto. Y bueno, en esos afanes, como decimos, entonces surge esta iniciativa. Bien interesante. Acá en Miami, en donde, mira, pues bueno, no hay mal que por bien no venga, como se dice. Entonces, nosotros tenemos un claustro académico de profesores venezolanos que proceden de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Simón Bolívar, algunos de la Universidad Metropolitana, de la Universidad Católica, otros de la Universidad de Carabobo, de la Universidad de los Andes, de la Universidad de Oriente. Es decir, ese cúmulo de conocimiento y de experiencia a alto nivel académico de los académicos venezolanos, bueno, están puestos aquí al servicio de un proyecto para coadyuvar en la evolución de la formación de líderes capaces, demócratas, abiertos en el continente americano. Ahorita nosotros en sedes tenemos ya varios convenios. Tenemos un convenio con la Universidad NUR de Santa Cruz de la Sierra, en donde estamos conjuntamente diseñando un programa ejecutivo. Tenemos otro convenio con Save Solution en Viena, Austria. Tenemos un convenio con la Asociación Causa Democrática Iberoamericana Academia en Madrid, en España. Un convenio con una gente maravillosa, unos jóvenes extraordinarios que tienen una organización que se llama Insight en Valparaíso, en Chile, que trabajan todo el tema del terrorismo digital y todo el tema de democracia digital y participación ciudadana vía online. Y estamos por manejando un convenio ya con la Universidad Estadual de Londrina en Brasil y con la Universidad Estadual de Roraima para la incorporación de docentes en lengua portuguesa a todos los programas qué interesante. Que vamos a hacer nosotros. Porque Brasil tampoco escapa de la necesidad de volver a rescatar los valores democráticos. Claro. Porque estamos a punto de volver para Lula también. Y están atacando las universidades que necesitan frontalmente. Es que fíjate que uno de los éxitos en Cuba, ¿cuál es? En Cuba, que vive de puras estadísticas, pero donde nadie está totalmente preparado, los médicos no son los médicos que la gente cree, los abogados no existen, las enfermeras son los que son médicos, todo al revés, es crear el bizarrismo, pues. Y eso en portugués también va a ser y ustedes van a poder, si me ocurre preguntarte, Alejandro, van a poder otorgar visas I-20 a los estudiantes que quieran venir aquí. Hay un punto, ese punto está muy importante. Cuando nosotros presentemos todo ese papelero que les autoricen aquí. Que nos autoricen, nosotros vamos a recibir en un primer momento por parte de la autoridad de educación una licencia provisional. Esa licencia provisional dura un año. Correcto. En ese año, la universidad tiene que cumplir determinadas metas. Entonces, al año nosotros presentaremos, si Dios quiere, el cumplimiento de esas metas y ahí pasamos a obtener una licencia en el segundo año. Al cumplir, igualmente hay que cumplir una serie de metas. Igualito, y aquí sí tienen que cumplirlas. Y aquí, afortunadamente, hay que cumplirlas. Claro. Y entonces, al tercer año, entonces nosotros, cumplidas esas metas, nosotros accedemos a la acreditación de la universidad. 3 años.
Al momento en que nosotros obtengamos la acreditación de la universidad, nosotros podemos hacer la solicitud de visa estudiantil para las personas que van a participar. Sí, porque es muy importante. Hay gente que querrá venir a hacer un posgrado aquí o que venga Exacto. a hacer clases presenciales aquí. De todos modos, independientemente en el transcurso de los 3 años, que nosotros, por supuesto, no podamos otorgar el aval para Para la visa. la visa. La I-20. Exacto, de todos modos, nosotros podemos emitir el documento donde se conste que este señor esté inscrito, etcétera, y va a participar en determinados programas, y eso no garantiza, pero es un elemento Pero de manera autónoma puede... que puede él gestionar exactamente. su ir ante las autoridades migratorias correcto. y pedir su I-20. Y no sé, me imagino que verificarán la existencia del programa y la existencia de la universidad y el Eso Estado. es muy, muy importante porque eso les da a ustedes la seriedad y la estabilidad como para que la gente crea que el proyecto de ustedes es serio. Correcto. Es que el proyecto nuestro es serio. Y eso me encanta. Porque primero y principal, no lo estamos haciendo por negocio, Eso es importante. sino que lo estamos haciendo por un compromiso que es necesario en el tema del área de lo político en América Latina. Hay una necesidad en la Florida, porque en la Florida no existe un instituto que sea específicamente orientado al área de estudios políticos. Ni democrático. Menos aún. Okay. Entonces, no existen institutos de educación superior o de educación que esté específicamente orientada al fin de los estudios políticos, en el área de democracia, ciudadanía, participación, liderazgo, etcétera. Y otro elemento clave es que con el plantel académico que contamos, nosotros podemos apuntar a 2 cosas en la universidad: alto nivel de exigencia para el ingreso y, en segundo lugar, alto nivel de excelencia en la oferta académica. Claro. Entonces, allí Es exigir de lado y lado. es exigir de lado y lado. Claro, Entonces, tanto al alumno pero también como al por eso es que los profesores están integrados en institutos de investigación, porque necesariamente los docentes y los académicos tienen que presentar un mínimo Ustedes de me imagino trabajo que, porque hablas con mucha seguridad, me imagino que tú has estado involucrado en proyectos como este anteriormente, por lo menos educacionales. Bueno, en la creación no, pero sí Pero sí en el manejo, sí, yo trabajé millones de años en la Universidad Simón Bolívar en ciencias políticas. Trabajé en el CENDES, trabajé en el Centro de Estudios Políticos y de Gobernabilidad de la Católica, de la Andrés Bello. Entonces, manejamos, y conjunto con otra gente como Mar Noria, como José Vicente Carrasquero, Federico Welch, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, te hice la pregunta totalmente intencionada para que me dijeras lo que me acabas de decir, porque la gente tiene que saber que está frente a un experto, un profesional y una gente seria que sabe lo que está diciendo y para dónde va. Correcto. Eso es importante a la hora, porque fíjate, yo Aquí conozco... no hay flecha. No, Aquí no hay flecha. Exactamente, pero yo conozco aquí directivos o dueños de algunas universidades Yo también, yo he pasado por esas experiencias muy desagradables. que de verdad me dan pena. ¿Por qué? Porque yo no sé si alguna vez pasaron por un aula, mucho menos por la dirección de una universidad o un instituto universitario. Claro, porque se confunde. Porque hacen negocio. Se confunde la universidad con una taguara de venta de títulos. Exactamente. Entonces, ahí la lleva tanto el cursante como el ofertante. Entonces... Son vendedores de visa. Y 20. Es correcto. Y entonces allí... nosotros no apuntamos a eso. Nosotros apuntamos primero a altos niveles de exigencia, en doble vía, como te dije, estudiantes y académicos, básicamente porque hay una responsabilidad con la evolución de los sistemas políticos. Y eso no es romántico. Eso no es romántico. Por supuesto, la universidad va a ser es una empresa donde tú necesariamente tienes que tener costos y tienes que tener y cubrir determinadas aspectos. Pero eso no significa que tú vayas a mercantilizar, a prostituir el instituto universitario. Tú lo dijiste. Yo lo digo y lo digo porque eso es lo que han hecho. Cuando tú ves los honoris causa que están dando en nuestro país y en otras universidades que son de venezolanos, en Curazao y aquí mismo, tú dices, wow, ¿qué es esto? Sí.
Sí, yo escribí un artículo que se llama en el diario Tal Cual, que lo publicaron aquí en un diario de Miami, aquí del amigo Eduardo Orozco, que se llama Doctorado Sine Honoris Causa. Exactamente. A propósito del otorgamiento del doctorado honoris causa a este hombre Bernal, fue, ¿no? Sí, Freddy Bernal. al gobernador. Sí. Exacto. Entonces, bueno, ahí se ve. Bueno. No, y eso es uno solo. Hay muchos más que uno sabe que los han dado. Para ahí yo decía, mira, la universidad que otorga un honoris causa se refleja en el homenajeado. Exactamente. Es decir, es un reconocimiento y una garantía de la pervivencia a través del tiempo de la obra. Pero andan aquí del homenajeado, dándose golpes de pecho, atacando al gobierno y mentiras. Pero tú me quieres explicar o sea, si el reflejo de la universidad que le dio el doctorado honoris causa es en su honorabilidad, es los logros académicos y en bienestar de la sociedad del señor Freddy Bernal, pues ya podemos imaginar entonces cuál es el contenido moral y ético que esa universidad posee. Sí, da pena, pero es verdad. Es su reflejo. Sí, y es una universidad y se pone una toga y un birrete. Yo siempre he dicho que no hay una cosa que uno debe respetar más que una toga y un birrete. Exacto, tu traje de Samuro. Pero ellos lo ejercen como traje de Samuro. Y sentir que lo lograste. Exacto. Eso es lo más bonito de una universidad, cuando tú te entregas el título y sueltas el birrete y dices, lo logré. Y que te costó. Claro. Que te costó. Claro. Que hay una labor cumplida, que hay que un uno objetivo. era de verdad de profesión estudiante. Exacto. De verdad. Y además, un hecho importantísimo de que ese título que a ti te están dando avala como universidad que tú manejas, conoces y dispones de una serie de herramientas que te califican para tú ejercer una profesión. O sea, si a ti tú te eres gradúas, responsable de una profesión. Tú eres responsable de tu actuar. Y la universidad es responsable de avalar, de suscribir, sin dudas, que tú como egresado de su universidad manejas y tienes esas capacidades y esas habilidades, pero si no te hubieras graduado. Y por eso es que tú ves que en ninguna de esas universidades hay una carrera científica. ¿No te has dado cuenta de eso? No hay ninguna carrera que sea... Por eso que nosotros estamos metiendo ingeniería política. Qué interesante eso. Bueno, Alejandro, yo quiero decirte que yo estoy muy complacido con esta entrevista porque aprendí y entiendo que hay gente que le preocupa, no solamente Venezuela, le preocupa América Latina, porque el problema que estamos viviendo es completo, desde México hasta la Patagonia, porque anda caminando esa espada de Bolívar, que no es ninguna espada de Bolívar, es una espada cubana, una franquicia cubana que anda caminando, que están comprometiendo a todos esos países, empezando por los militares, para establecerse en el poder y no salir más nunca. Exactamente. No saben gobernar, pero sí saben quedarse. Claro. Entonces la fórmula les funciona. Claro. Esa universidad que tú vas a dirigir tiene la pequeña tarea de desmontar mental y científicamente esa doctrina que se ha instaurado en América Latina. Pero fíjate que eso lo estamos empezando antes. Nosotros no estamos esperando la universidad para ofrecer programas. Claro, los programas sedes, ahorita como un centro de estudios, está diseñando ahorita y se empiezan a ejecutar a partir de junio, julio, por allí. Se empiezan a ejecutar una serie de programas que no son conducentes a título académico. Son programas seminarios, talleres, conferencias magistrales, clases magistrales, etcétera. Y en algunos de ellos, en los programas ejecutivos, que hay uno en ciberdemocracia, otro en comunidades inteligentes, o sea, liderazgo para comunidades inteligentes, otro en liderazgo, democracia y derechos humanos, conjuntamente con la gente de Madrid. Vamos a empezar a ofertar esas actividades con el aval de una universidad con la cual estamos trabajando o vamos a empezar a trabajar conjuntamente, que es la Metropolitan International University de aquí de Miami, mientras a nosotros nos sale la licencia. Correcto. O sea que ya empezó. Ya nosotros está dando vuelta la rueda. Ya empezamos a trabajar, estamos convocando. Hoy en día, hoy se hizo esta mañana
el tercer de una serie de foros importantísimos que estamos haciendo sobre pasado y presente y futuro de las Fuerzas Armadas en América Latina. Mi madre. ¿Ok? Tema difícil. Difícil. El viernes inauguramos el Instituto de Teoría y Filosofía Política, doctor Heinz Sontag. En mayo inauguramos el Instituto de Estudios de Opinión Pública y Cultura Política, doctor Federico Welch. En camino tenemos... Básicamente en Doral van a estar. Básicamente en Doral. Entonces me veo obligado a decirte que esta radio, por ser una radio comunitaria, porque esta es la primera radio comunitaria de Doral, Doral Voice, está totalmente a tu disposición para cuando tú la necesites, porque tu obra necesita que la gente la conozca y que los muchachos sepan que tienen una alternativa, sobre todo los que están con poco tiempo llegados aquí, que piensen en su país, en devolverse a luchar por su país. Porque eso hay que sacárselo a los muchachos. La gente se está yendo para no volver más. Sí. Y eso da tristeza. Sí. Porque no puede ser. Y tienen razón de no volver, porque esa es la otra cosa. Claro, porque allá, porque la desesperanza pero que un muchacho sale con aquella desesperanza, aquella tristeza de dejar a su tierra y viene y conoce aquí o en donde sea una muchacha, y entonces viene, o una muchacha conoce a un muchacho y vienen y se enamoran, hacen familia, Claro. ya tienen hijos, ya meten los pies aquí. se siembran, Cerraron los pies ya. Y la patria queda allá está, sí. Y está en los recuerdos y en el cariño y en toda Aquí. la cuestión. Pero su vida ya se instauró en otro sitio. Y a medida y mientras más temprano salgan, más rápido son los procesos de adaptación y más peligroso es que no regresen. Claro, y se pierden talentos, se pierden fuerzas de trabajo. Todos esos fuerzas jóvenes, vivas. playa de jóvenes que salieron educados de Venezuela. Sí, lo están aprovechando en otros países. Exacto. Bueno, y se están incorporando y están colaborando con otros países. Ahí Tomás Páez tiene una con la cual trabajamos y es parte del equipo de esta iniciativa, en esos trabajos maravillosos que ha hecho sobre la diáspora y las migraciones, etcétera, etcétera, en atención a esos procesos de integración y en los beneficios que la diáspora venezolana ha dado a los países Claro. receptores y a las comunidades y a las ciudades receptoras. O sea, los venezolanos en líneas generales no somos una carga. En Venezuela lo que se está recibiendo de eso es quizá un CELE mensual para que la gente que queda allá medio viva. Y Bueno, eso no puede ser. se Esa está- producción tiene que estar allá. Debería, pero ya... Por cierto que me hablaron por allí, hay una fundación muy bonita que se está creando que se llama Venezuela está en mí. ¿no? Y voy a verificar la existencia y voy a ponerlos en contacto con ustedes porque yo sé que hay muchas cosas que se pueden no trabajar, porque no es trabajar, es proyectar en conjunto. ¿Cómo Porque no? porque no se puede olvidar eso. Y a mí me encanta ese proyecto de Venezuela está en mí, porque no es que está en otro, sino yo tengo que Tú exacto. mantener mi país aquí. Tú llevas tu tierra en el corazón. Así es. Bueno, Alejandro, llegamos al final. Bueno. Se nos fue la hora rapidito. Rapidito, lo cual significa que no estuvo aburrido. No, espero que no. Yo sé que los espectadores van a disfrutar mucho de esto y van a comentar. Estamos a tu orden. Cuando tú quieras, que necesites, Le aquí estamos mandando información sobre... Cuenta con nosotros porque es un ¿Cómo proyecto no? bonito, es un proyecto también que va a beneficiar a la comunidad oral y ese es nuestro trabajo. Así es. Yo estoy totalmente a la orden, igualmente, e iremos informando paulatinamente de la evolución De del los proyecto, éxitos. de la evolución y de los éxitos, de las aprobaciones y todo. Exactamente. Los sustos que nos van a dar cuando nos aprueben la licencia provisional. Ahí hay que salir corriendo. Ahí hay que trabajar. Ahí hay que trabajar. Hay que alegrarse, pero hay que trabajar más. Sí, señor. Bueno, señores, llegamos al final. Gracias, Alejandro. Gracias a tu proyecto. Gracias por confiar en nosotros. Y aquí seguimos pendientes de tu proyecto. Nos vemos en la próxima oportunidad, amigos. Muchas gracias por estar conmigo.